Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola amigos de Urus Radio, aquí estamos nuevamente transmitiendo, el día de hoy. Hace ratito, se cortó la transmisión, no sabemos por qué nos decía aquí en Spreaker que había un error, por eso estamos reiniciando, así que pues los saludamos nuevamente. Soy Doris y pues estamos en nuestro programa de la verdadera historia de México. Y pues gracias amigos, ya les mandamos mensaje en el chat que estamos reiniciando y pues sí, ya reconectamos. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un mensajito precisamente en el chat donde nos estaban enviando sus mensajes también. Y pues aquí estamos. Estas cosas así son. Y pues aquí reiniciamos con el programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 18 de abril de 2022. Y pues saludamos a nuestros amigos del chat. Suri, estamos también aquí con Ger Solano, está también Dulce Serena, Ricardo Olmedo. Hola Ricardo, hace mucho que no te veíamos por acá. Edson Raj, a Luis Carlos, a Carlos Alberto Martínez Maya, José Luis Castañeda y pues Adri Cruz, David Lobato, Ger González y pues arquitecta Montserrat Martínez, Gaby Garay. Y pues gracias amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Y Iván Francisco Vargas, qué bueno que entraron a las otra transmisión. Y pues profesor, los saludo. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. De nuevo la saludo y también de nuevo saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando en Urus Radio. Sí, pues mil disculpas, afortunadamente, si nos dimos cuenta, también ustedes nos mandaron mensajito y pues ya estamos aquí, ya saben ustedes que estamos con la serie de Porfirio Díaz, y ya es el episodio número 3, profesor. Así es, licenciada, este personaje tan polémico, sumamente polémico y que nos han llegado muchos comentarios. Pues ha habido muchas opiniones, pero no podemos evitar afirmar que es un personaje todavía muy vigente, insisto, con mucha polémica. Yo platicaba un poquito de la semana pasada de que inclusive mi abuela materna nace en la época de don Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces yo escuchaba a mi abuela, ya tiene varios años que falleció, pero yo la llegué a escuchar varias veces decir que la mejor época que había ella vivido, pues había sido la de don Porfirio Díaz, precisamente, ¿no? Mi bisabuela igual, tuve oportunidad de conocerla. Ella murió ya arriba de los 100 años, 104 años tenía cuando murió, y también decía, ella nace en la época de Juárez, ¿sí? Y ella decía que Porfirio Díaz era lo mejor, y no vivían en la Ciudad de México, en una ciudad grande, sino en una pequeña población de 4,000 habitantes en ese tiempo. Entonces, pues sigue siendo un personaje que trae muchos comentarios, licenciada. Sí, como usted bien ha dicho, por algunos querido, por muchos odiado, porque pues recordamos por lo regular lo malo que hacen las personas, ¿no? Y pues sí, fue una dictadura. ¿Cuántos años estuvo en el poder, no? Y pues desafortunadamente también el poder ciega, profesor. El poder corrompe, licenciada. Uh-huh. El poder corrompe. Y Porfirio Díaz hizo mucho para poder llegar al poder y luego quedarse dentro del poder. Pero de eso
Ya platicaremos después, como lo hemos dicho en otras ocasiones, esos claroscuros de la historia y los claroscuros que tiene Porfirio Díaz. Pero ahorita estamos en la etapa, digamos, ¿cómo podríamos usar, o qué término podemos usar? La etapa romántica, no hablando de amores, sino la etapa romántica, patriótica de Porfirio Díaz, que después, bueno, habrá un cambio muy fuerte. Y aprovecho, licenciada, porque parte de lo que vamos a platicar aquí en la serie, lo vamos a platicar pasado mañana. Amigos, pasado mañana es la conferencia en el Palacio de Minería. Los seguimos invitando, ya muchos amigos ya enviaron su correo electrónico, ¿sí? El correo es minería, registro. Es cultura@minería.unam.mx. Sí, y ya les contestaron dándoles la confirmación a muchos de nuestros amigos que van a estar ahí en el Palacio de Minería pasado mañana. Vamos a hablar de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, que era opositor por completo a Porfirio Díaz, y vamos a platicar mucho de John Kenneth Turner, que escribiera una serie de artículos en un periódico norteamericano que se convirtió en el libro México Bárbaro, ¿sí? Y que nos refleja cómo era el sistema de Porfirio Díaz en el gobierno durante la dictadura. Entonces, la otra cara, por completo la otra cara, y bueno, de esto platicaremos, aunque el tema es Ricardo Flores Magón, en la conferencia con nuestros amigos del Palacio de Minería, pero pues igual aquí en su momento platicaremos esa parte oscura de Porfirio Díaz. Ahorita pues todavía estamos en la guerra de reforma, ¿sí? Y vamos a platicar cosas que parecen increíbles, algunas se podría decir que hasta hazañas, ¿sí? De los Díaz, nótese, de los Díaz. Estamos hablando del Chato, su hermano, ¿sí? Y de Porfirio. Y bueno, y nada más recordarles, licenciada, que vamos a estar el día 29, ¿verdad? 29 en Jilotepec, Estado de México. Está muy cerca de la Ciudad de México, a 1 hora y fracción de la Ciudad de México. Vamos a estar en el Teatro Jorge Jiménez Cantú, invitados por nuestra amiga la periodista Adriana Delgado. Vamos a estar el día 29 hablando de la historia de Jilotepec desde la época prehispánica, su participación de muchos habitantes en la lucha de la independencia, y un hecho que marcó la historia de México y que fue a un costado de Jilotepec, que fue la batalla de Calpulalpan, que hoy vamos a platicar un poquito de esa batalla, el triunfo de la República. Entonces estamos invitados a dar una conferencia el día 29, viernes a las 5 de la tarde, gratuita. Entonces están todos ustedes invitados ahí a Jilotepec, que aparte el pueblo es precioso, entonces vale la pena, pues a lo mejor hasta quedarse, ¿no? Quedarse el fin de semana, quedarse 2-3 días ahí en Jilotepec, vale mucho la pena, licenciada. Pues sí, los esperamos por allá. Y bueno, también nuestra amiga Verónica Edith Velázquez nos pregunta, nuestro correo es urusradio@yahoo.com o urusradio@gmail.com. Pues adelante, profesor. Bueno, pues la semana pasada platicábamos de cuando Porfirio Díaz fue nombrado comandante del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, amigos, que ha sido un botín muy codiciado, sí, desde mucho tiempo atrás, por ser un estrecho que acerca los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y que después los americanos, tendrían más interés en Panamá, sí, y abrieron el canal, pero Tehuantepec sigue siendo, porque pues Panamá ya está más al sur, entonces hay que desviar mucho los barcos. Es impresionante, alguna ocasión tuvimos la oportunidad de estar ahí en el canal de Panamá, es impresionante de veras, las compuertas, cómo suben y bajan los barcos
por medio de inundación de diques. Es impresionante, de veras. En México no se puede hacer esto, pero se pretende construir un ferrocarril que una los dos océanos en este gobierno, pero esto es algo que se ha pensado desde mucho tiempo atrás, y desde la época de Juárez se tenía pensado unir ambas costas, ¿sí? Y le toca a Porfirio Díaz, precisamente. Pero bueno, esto platicaremos un poquito después. Porfirio Díaz, comandante ahí en Tehuantepec, y ahí va a aparecer una persona, ¿sí? Ditjazá. Y a lo mejor dicen, bueno, ¿qué es Ditjazá? Ditjazá significa como ladina, y ladina se les dice así a los que son ¿cómo se llama? Mestizos. Los que son mestizos en la zona del istmo de Tehuantepec, ¿sí? En toda esa zona de Juchitán y el istmo. Y Ditjazá es nada más y nada menos que Juana Catalina Romero. La semana pasada terminamos platicando de ella y que decíamos que desgraciadamente se habla de Juana Cata, que era como se le conocía, por su probable relación con Porfirio Díaz, pero que es un personaje independiente. O sea, tuvo contacto con Porfirio Díaz, claro que tuvo contacto con él, y es muy probable que hayan tenido un romance. Es muy, muy probable. Y de ahí esa famosa anécdota de cuando se construye el ferrocarril del Istmo, Porfirio Díaz influenció para que el ferrocarril pasara a unos metros de la puerta del palacete que ordenó construirle. Sí, o sea, dio la orden de que se le construyera un palacete a Juana Catalina Romero Porfirio Díaz, lo que comprobaría que había una relación sentimental entre ellos. Pero Juana Cata no es importante por su probable relación con Porfirio Díaz, sino ella es todo un personaje dentro del Istmo, un personaje que lucha por los derechos de las mujeres, que lucha por los derechos de los campesinos, una mujer respetada, admirada dentro de toda esa zona del Istmo, una mujer elegante, ella vestía como tehuana, elegantemente vestida, una mujer que se relacionaba con los hombres, que vendía cigarrillos, vendía puros, que le encantaba jugar billar, ¿sí? Jugaba mucho al billar, Juana Catalina Romero, y que es probable que en un billar la haya conocido Porfirio Díaz. Vamos a dejar por un momento, porque vamos en un capítulo a hablar mucho de los romances de Porfirio Díaz, y obviamente vamos a hablar de Juana Catalina Romero. Vamos a dejar esa parte del romance, de la parte sentimental, lo vamos a dejar para después. Lo que sí podemos afirmar es que mientras fue comandante del Istmo de Tehuantepec, Porfirio Díaz, él crea una especie de red de espionaje, ¿sí? Para saber los movimientos de sus contrarios, de sus rivales, ¿sí? Y parte de esa red de espionaje era nada más y nada menos que Juana Catalina Romero, que ella al contactarse con muchas personas, tenía muchos conocidos, era una persona importante y respetable y respetada, se enteraba de movimientos de tropas, se enteraba de varias situaciones políticas, y ella se lo platicaba a Porfirio Díaz. Sí, era parte del grupo de espías que tenía Porfirio Díaz dentro del Istmo de Tehuantepec. Les digo, ya su relación sentimental platicaremos después, y que hay cosas muy, muy, muy interesantes al respecto. Pero bueno, amigos, ¿se acuerdan que les platicamos, sí, que el Chato, su hermano Felipe, que después vamos a explicar por qué lo de Félix, se le conoció en la historia como Félix Díaz, pero su nombre real es Felipe Díaz. Él se mete al colegio militar y resulta que queda bajo las órdenes de Miramón, precisamente, ¿sí? Y al inicio de la Guerra de Reforma, lucha del lado de Miramón, esto es, del lado conservador, mientras que Porfirio lucha del lado liberal.
Entonces se enfrentan los hermanos, de esto platicábamos la semana pasada, pero hay un momento en el que el Chato Díaz, ¿sí?, decide reconsiderar el lado que él defiende y se pasa del lado liberal, haciendo a un lado a los conservadores, que obvio para los conservadores es un traidor, ¿sí?, mientras que para los liberales, pues afortunadamente se pasa del bando juarista, ¿sí? Entonces ya están peleando del mismo lado tanto el Chato Díaz como Porfirio Díaz. Aquí es donde entra la agudeza. Fíjense, amigos, hay una anécdota fabulosa, ¿sí?, donde van a tener una batalla. Ahorita olvidé el nombre de la batalla. No es una batalla muy grande, pero van a tener una batalla. Entonces tienen muy poco parque. Y el Chato tiene a un batallón, que el cual está dirigiendo, no tienen casi parque. Y sus hombres están muy desanimados y dicen, es que vamos a perder la batalla, no tenemos parque. Y de pronto da la orden, ¿sí?, el Chato Díaz, de que traigan parque, y efectivamente llegaron las cajas, ¿sí? Llegan varias cajas en carretas, cajas de municiones, y es suficiente para que se animen los soldados y se lancen al combate, ganen la batalla sin necesidad de abrir las cajas. Con las balas que tenían, con esas fue más que suficiente para ganar esa batalla. Y sí, porque si hubieran abierto las cajas, resulta que las cajas estaban llenas de piedras. Entonces lo que hizo el Chato fue engañarlos y decir, ¿quieren balas? Pues voy por las balas. Llenó cajas de balas con piedras, se veían pesadas, y si ahí están, cuando se acaben estas, sacamos las otras. Y los otros, pues no fue necesario, ganaron la batalla sin necesidad de abrir las cajas, que no tenían una sola bala, sino que estaban llenas de piedras. Entonces vemos de alguna manera esa astucia, esa sagacidad, ¿sí?, de estos personajes. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Que las principales batallas de la Guerra de Reforma se van a dar en el Bajío. Aquí cuando hicimos la serie, pues platicamos cuántas veces cayó Guanajuato, cuántas veces cayó Guadalajara, cuántas veces, o sea, toda esa zona, Celaya, Silao, León, todo lo que es el Bajío, se dieron las batallas principales de la Guerra de Reforma, pero no fueron los únicos lugares. Resulta que Oaxaca, sí, Guerrero, también fueron lugares donde se pelearon muchas batallas, y toda esta zona era controlada por Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz va a tomar la ciudad de Oaxaca, que estaba en poder de los conservadores, va a tomar la ciudad de Oaxaca en abril de 1860. Es cuando va a poder tomar la ciudad. Le van a informar de esto a Miramón. Miramón va a estar furioso porque cayó Oaxaca, y esto va a elevar los bonos o los méritos que tiene ante Benito Juárez Porfirio Díaz, porque fueron varios combates los que se dan en la ciudad de Oaxaca, pero al fin logra tomarla ya con el apoyo del Chato, ¿sí? Ya están peleando los dos días en el mismo bando. Precisamente cuando toma la ciudad de Oaxaca, Porfirio, ¿sí?, puede regresar a su casa. Después de andar varios años peleando, al fin puede regresar a su casa. Él mantenía correspondencia con sus hermanas, y es cuando vuelve a ver a su sobrina Delfina, que la había dejado pues muy niña, y ahora la ve convertida pues ya en una jovencita, ¿sí? Y se dice que ahí es donde surge el romance entre ellos, cuando ya la ve pues ya desarrollada, ya una mujercita, ¿sí?, y se enamora de su sobrina Delfina. Entonces, mientras está en Oaxaca, Porfirio Díaz se pasea mucho con Delfina. De hecho, el mismo Chato le dice, oye, Porfirio, pues, ¿qué te traes con la Delfina, no? Bueno, con la Fina, así le decían. ¿Qué te traes con la Fina, no? No, nada, pues es mi sobrina. Pero era demasiado evidente el acercamiento que había entre estos personajes, ¿sí?, que los veían pasear
pues ella del brazo de su tío, o sea, ya una persona prominente, muy reconocido, en ese tiempo era coronel, ya Porfirio Díaz, o teniente coronel, y era muy reconocido porque había tomado la ciudad de Oaxaca. Y se dice, amigos, se dice, por eso aquí, cuando citamos nuestras fuentes, procuramos o afirmar así fehacientemente o decir, se dice esto, que no tenemos la completa seguridad de que un músico que pues estaba necesitado de dinero, pues resulta que él se va a la plaza de principal de Oaxaca, ¿sí? Y compone un vals que le habían encargado para una virgen, pero no tenía la inspiración, y cuando él ve pasear a esta pareja, a la pareja de Porfirio y Delfina, ¿sí?, compone el maravilloso vals, que es el segundo himno del estado de Oaxaca, después del himno nacional, es el himno del estado de Oaxaca, Dios nunca muere. Es una de las leyendas que hay acerca de la creación de la melodía, bueno, del vals Dios nunca muere. Que esto, fíjense hasta qué grado llega como ¿cómo le diríamos, licenciada? El chisme, ¿no? Un poquito el chisme. Trascendió tanto el Dios nunca muere que les digo, amigos, yo lo digo con todo respeto, esto que les voy a comentar lo digo con absoluto respeto. He estado yo en algunas reuniones, pocas, pero he estado en reuniones de gente de la comunidad oaxaqueña, ¿sí? Y yo los he visto, y de veras mi admiración para ellos, pero de pronto ponen Dios nunca muere y se levantan y se quitan el sombrero, tal y como si estuvieran oyendo el himno nacional, ¿sí? Solamente por escuchar el Dios nunca muere. Les digo, es el himno de Oaxaca o su segundo himno nacional. Es un respeto enorme por este vals. Y pues yo los he visto y con todo respeto, digo, caray, qué impresionante que los oaxaqueños se ponen de pie. Yo los he visto muchas veces hacerlo. O a muchos de ellos hacerlo. Entonces, trascendió tanto el Dios nunca muere, ¿sí?, que según esto, según el chisme, el rumor, Carmelita, que sería la segunda esposa de Porfirio, estaba celosa de que había un vals tan famoso dedicado al romance de Delfina y Porfirio. Entonces, alguna ocasión Carmelita, o quizá varias ocasiones, se lo dijo, suponemos, el de que pues sí, pues qué bueno que tienen ese vals, ¿no?, tan bonito dedicado a Delfina, ¿no? Tan es así que Porfirio da la orden, o bueno, hace la petición a otro músico consagrado de que componga un vals para Carmen, ¿sí?, en este caso a Juventino Rosas, y que había sido como para compensar. Si Delfina tenía el Dios nunca muere de Macedonio de Alcalá, pues Carmen estaba compuesta para su esposa, para Carmelita Romero Rubio, por parte de Juventino Rosas. Esto tómelo un poquito como a chisme, ¿sí? Pero bueno, lo que sí es importante es que eran la comidilla, ahí en la ciudad de Oaxaca, era la comidilla, pues ver al tío con la sobrina y con tanta diferencia de edad. Era la comidilla entre ellos, pero fue el momento en que tomó la ciudad de Oaxaca precisamente Porfirio Díaz. Posteriormente, sí, él va a ser llamado por el general Jesús González Ortega para que refuerce. Acuérdense, estamos ya al final de la Guerra de Reforma. El joven Macabeo, que era Miramón, comienza a perder. Su primera batalla que pierde es en Salamanca, si mal no recuerdo. Y después pues se va a jugar el todo por el todo, toma la ciudad de Toluca, toma prisionero a Santos Degollado y se va a jugar el todo por el todo en Calpulalpan, ¿sí?, pegadito a Jilotepec, donde vamos a estar dentro de unos días. Y ahí se va a jugar el todo por el todo. Entonces,
llama Jesús González Ortega, que está comandando al ejército liberal, a Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz no alcanza a llegar a la batalla de Calpulalpan, no alcanza a llegar, no participa en esa batalla, ¿sí? Recuerden que el gobierno de Juárez se encontraba en Veracruz, y aquí hemos platicado esa anécdota, que no teníamos, bueno, sí teníamos un himno, pero era el himno santanista. Entonces, cuando le informan a Juárez que se gana o que derrotan definitivamente a Miramón en Calpulalpan, él lo anuncia en el teatro donde estaba escuchando la ópera, se detuvo la ópera, él toma la palabra desde un balcón y se ponen a cantar la marsellesa. Sí, taratatatatatatatara. ¿Quién le iba a decir que poco tiempo después sería odiada por nosotros la marsellesa cuando llegaron los franceses? Porque era lo que venían tocando, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Porfirio no está ahí, ¿sí? No alcanza a llegar. Sin embargo, aquí les hemos platicado de que los conservadores no se rinden. Leonardo Márquez sigue con una guerrilla, ¿sí? Y acaba, primero, bueno, matan a Melchor Ocampo. Para vengar a Melchor Ocampo va Leandro Valle, luego va Santos Degollado, etcétera, y los mata Leonardo Márquez. Entonces, quien sale a enfrentar a Leonardo Márquez es Jesús González Ortega. Se enfrentan, ¿sí? Se enfrentan, en la batalla, déjeme acordarme, ahorita se me fue el nombre de la batalla en la que se enfrentan las fuerzas de González Ortega con Leonardo Márquez, y es derrotado Leonardo Márquez. Entonces se va hacia Pachuca, lo que queda del ejército conservador, y allá lo encuentra Porfirio Díaz, se enfrenta con Leonardo Márquez y lo termina por derrotar. O sea, la última batalla, se podría decir, de la Guerra de Reforma la gana Porfirio Díaz en Real del Monte, pegadito a Pachuca, y derrota a Leonardo Márquez, que de ahí se esconde, y bueno, Porfirio Díaz lo quería agarrar, no lo pudo agarrar, se le escapó esa vez y se le va a escapar tiempo después cuando Maximiliano se le vuelve a escapar. Pero bueno, entonces los bonos de Porfirio Díaz están hasta arriba. O sea, están por completo. Ya me acordé el nombre de la batalla de Jalatlaco. Ahí es donde es derrotado Leonardo Márquez, en Jalatlaco, por Jesús González Ortega y Porfirio Díaz, y luego Porfirio Díaz sigue a Leonardo Márquez hasta Real del Monte y Pachuca, y termina por derrotarlo. Triunfa la República, ¿sí? Triunfa la República, y entonces Porfirio Díaz es nombrado diputado a ese congreso en el año de 1861, en abril del 61, es nombrado diputado. Es llamado primero a la Ciudad de México. Él no conocía la Ciudad de México. Ya había andado en muchos lugares, pero todavía no conocía la Ciudad de México, y la conoce hasta enero del 61, ¿sí? Cuando es llamado, bueno, cuando entra a la ciudad, o sea, viene el regreso de Benito Juárez, y es nombrado diputado por el estado de Oaxaca. Pero fíjense en qué legislatura, amigos. Eso va a ser lo interesante. ¿En qué legislatura va a ser diputado Porfirio Díaz? Resulta que Porfirio Díaz, cuando llega a la Ciudad de México, ¿dónde creen ustedes que se hospeda Porfirio Díaz? No sé si esto tenga que ver o no. Él no conocía la Ciudad de México. Él va a Pelén, Jalatlaco, de ahí se va a Pachuca, Real del Monte, pero no conoce la Ciudad de México. Entonces, cuando ya llegan las fuerzas juaristas, conoce la ciudad y se hospeda en el Hotel Iturbide. ¿Qué es el Hotel Iturbide? La casa de Agustín de Iturbide, lo que fue el Palacio de Iturbide, que está en la calle de Plateros, hoy Madero, ¿sí? Era un hotel en ese tiempo, pero fue la casa de Iturbide, del emperador. Pues ahí se hospeda Porfirio Díaz. Yo no sé si a lo mejor se le pegó algo ahí, no sé,
el gusto por lo, vamos, lo, como dijéramos, lo imperial, ¿no? No sé si se le pegó ahí el gusto, pero dura bastante tiempo hospedado ahí en el Hotel Iturbide, es nombrado diputado, ¿sí? En esa legislatura, que es la legislatura, amigos, donde se va a debatir toda la cuestión de la moratoria, de los tratados Magleno-Ocampo y de la moratoria de pagos de Benito Juárez. Benito Juárez, que tenía opositores, ¿sí? Que poco antes, recuerden ustedes, yo tengo que explicar esto, Miramón era quien tenía la presidencia de México, o sea, tenemos dos presidentes, ¿sí? Benito Juárez en Veracruz, Miramón en la Ciudad de México. Entonces, hay un tipo apellidado Jecker, del cual ya hemos platicado un poquito ahí, que le hace un préstamo a Miramón. Miramón necesitaba dinero para el ejército conservador y le hace un préstamo Jecker de 4 millones de pesos. Pagaderos con intereses a 25 millones de pesos. O sea, yo te presto 4 millones y me pagas 25. Imagínense el negocio de Jecker. Pero Jecker sabía que no iba a poder cobrar esa cantidad. ¿De dónde iba a sacar México 25 millones? Entonces lo que hace es vender la deuda mexicana de 4 millones, cobrables en 25, ¿sí? A algunas gentes en Francia, en Europa. Y ellos sí presionan para que se haga ese pago. Pero cuando ya Miramón deja de ser presidente, pierde en Calpulalpan, etcétera, tiene que huir Miramón, Juárez toma el poder, pues llegan los ingleses, llegan los españoles y llegan los franceses. Dicen, señor Juárez, ¿qué cree? Que usted nos debe 25 millones de pesos. Pues, ¿de dónde? Porque el señor Miramón, nosotros le prestamos 4 millones y usted nos debe 25. Pues cóbrenselos a él. No, señor, porque él era el presidente. No, él no era el presidente. El presidente legítimo era yo. Sí, entonces yo no reconozco esa deuda y no la voy a pagar. Sí. Pues lo amenazamos con la guerra. Vamos a venir. No le queda otra entonces a Juárez que decir, híjole, está bien, se los pago. ¿Sí? Pero no ahorita. No tengo el dinero ahorita. Nos estamos recuperando. No hay dinero. Sí se los voy a pagar. Aunque es injusto lo que están ustedes cobrando, se los voy a pagar. Pero denme tiempo. ¿Sí? Entonces se hace un pacto entre estas tres potencias, Inglaterra, Francia y España, y dicen, no le damos tiempo y vamos a invadir el país para cobrarnos ese dinero. ¿Sí? Entonces es inminente que México va a ser invadido en 1861, y Porfirio Díaz forma parte de esa legislatura, ¿sí? Es una legislatura donde está el nigromante, donde está Zarco, donde está, bueno, olvídense, o sea, lo más granado, ¿sí?, de los liberales y aún de los conservadores están en esa legislatura. ¿Saben cuántas veces tomó la palabra Porfirio Díaz? ¿Y saben todo lo que hizo Porfirio Díaz como diputado en la legislatura de 1861? No hizo nada. Definitivamente no hizo nada, porque el señor no era orador, el señor no era... no tenía esa argumentación, no tenía esa preparación. El señor Porfirio Díaz se había ido por la parte militar, ¿sí? Era muy diestro, era muy hábil, era muy ingenioso. Lo de él era lo militar, no era la parte política, ¿sí? A pesar de que había estado en el Instituto de Ciencias y Artes, la oratoria no era lo suyo por parte de Porfirio Díaz. Y luego con esos monstruos de la oratoria, pues peor tantito, ¿no? Entonces, pues se nos viene por completo la intervención,
se declara la moratoria en 1861, se declara la moratoria, y en enero del 62, pues que nos empiezan a llegar los cobradores, ¿sí? Ingleses, franceses y españoles. ¿A quién le teníamos miedo? Sinceramente, a quien se le tenía miedo era a los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles estaban detrás de los conservadores. Y los conservadores no se rendían. Los conservadores, a pesar de que perdieron la guerra aquí, ellos se habían movilizado, ya tenían gente en Europa moviéndose para traer a un emperador, ya sonaba el nombre de Maximiliano, ellos estaban metidísimos allá en Europa, y donde tenían más socios era en España. Entonces, a quien se le tenía así como más temor, o sea, el gobierno de Juárez dice, pues miren, podemos negociar con los franceses, con los ingleses, pero con los españoles no vamos a poder. La bronca va a ser con los españoles, porque son los que apoyan a los conservadores, o sea, se llevan muy bien. Y España, pues quisiera recuperar el virreinato. Entonces, pues nos llegan los tres ejércitos, desembarcan en la ciudad de Veracruz. Jesús González Ortega, que es el ganador de la guerra de Reforma, ¿sí? Aunque, ¿se acuerdan que les platicamos esa anécdota que cuando entra el ejército republicano a la Ciudad de México, Jesús González Ortega ve en un balcón a Santos Degollado y le dice que baje y le entrega la bandera y le dice, señor, nosotros nos ganamos las batallas, usted fue el que ganó la guerra, ¿no? Y le reconocen a Santos Degollado. Ya lo había quitado del mando Benito Juárez, y ahora el mando lo tenía con Jesús González Ortega, pero había tenido fricciones con Benito Juárez. Entonces, ahora el secretario de guerra pues era Ignacio Zaragoza, ¿sí? Era el secretario de guerra, por esas diferencias con Jesús González Ortega. Entonces, pues hay que preparar al país para una invasión y repeler esta invasión. Y ahí sí Juárez, Díaz, pues ese es su campo de acción. Más que estar de levita, porque así andaba de levita, de bombín, o sea, muy, muy elegante. Porfirio Díaz, pues lo de él era la milicia, era estar al frente de las tropas y tenía mucha experiencia. Y luego, pues tenía la gente de Oaxaca, sí, que había peleado con él allá en Tehuantepec, que habían luchado durante la guerra de Reforma. La gente de Oaxaca lo quería mucho a Porfirio Díaz, sí. Entonces, pues él podía juntar varios batallones para movilizarlos y defender al país. Entonces, pues él definitivamente se le autoriza a que empiece a organizar los batallones de Oaxaca. Mientras tanto, las tres potencias, acuérdense que aquí les hemos platicado que Veracruz era terrible para los extranjeros, terrible por las enfermedades. Entonces ellos piden o avisan que van a avanzar hacia el centro del país, a lugares más benignos, de clima más benigno, lo que es Jalapa, lo que es Orizaba, lo que es Córdoba, etcétera. Van a avanzar los tres ejércitos. Ahí, en la Soledad, es donde se van a encontrar con don Manuel Doblado, sí, que había sido gobernador de Oaxaca y que lo envía a Benito Juárez para negociar con las tres potencias. Y la sorpresa es que los españoles, el general Prim, aceptan la negociación, o sea, aceptan la palabra de Juárez de que se les va a pagar lo que se les debe, ¿sí? Los ingleses también lo aceptan, pero los franceses no. Los franceses dicen, nosotros no aceptamos y nosotros venimos a cobrarnos esta deuda. La verdad, no les interesaba la deuda, ellos lo que querían era convertir nuestro territorio en un protectorado, era lo que a ellos les interesaba. Pues bien, ahí les va esta historia, amigos. Sí. Cuando ya don Manuel Doblado logra convencer a los ingleses y a los españoles de que México va a cumplir su palabra, ¿sí? Entonces dicen, nos vamos a retirar.
nuestros barcos están en el puerto de Veracruz, vamos a retirar nuestras tropas, que por cierto las tropas más numerosas eran las españolas, eran 7,000 soldados españoles, eran las tropas más numerosas. Entonces se comisiona al general Félix Díaz para que escolte y guíe a las tropas españolas e inglesas, ¿sí?, hacia el puerto de Veracruz. ¿Pero qué creen? Que cuando los ingleses estaban, digamos, más adelantados, llega Félix Díaz, a ver, yo los voy a escoltar, yo los llevo, señores, aquí estoy para servirlos, no se nos vayan a perder, yo los llevo. Se topa con los españoles, señores, yo los llevo, los va guiando y resulta que los franceses se mueven en sentido contrario. En lugar de retirarse, avanzan más. Y ahí Félix Díaz se les pone enfrente a los franceses y les dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden avanzar más porque los tratados de la soledad dicen que estos señores ingleses y españoles ya se van y que con ustedes todavía va a haber negociación, pero ustedes ya no se pueden mover más. Y los franceses dijeron, pues no sé cómo lo dijeron en francés, pero en español sí, de que no les interesaba, y ellos seguían avanzando. Y entonces, Félix Díaz, ¿sí?, unos dicen que con 50 jinetes, otros dicen que con 60. Creo que entre 50 y 60 jinetes no hay mucha diferencia. Se enfrenta a los franceses, ¿sí? O sea, se les pone a los franceses y hay una escaramuza, hay una pequeña batalla cerca de Aculcingo, donde es fácilmente derrotado Félix Díaz, pues son 4,500 soldados en ese momento franceses contra 50 jinetes mexicanos, pues lo toman prisionero, ¿sí?, a él y a los mexicanos. Entonces lo meten en una finca a Félix Díaz, al hermano de Porfirio, lo meten en una finca y uno de los comandantes españoles distrae a los franceses para que Félix Díaz se pueda escapar, se les desamarra, corre, brinca una barda, se trepa un caballo y sale huyendo y se une a las fuerzas de Porfirio Díaz. ¿Sí? O sea, los españoles lo ayudaron, porque él se había portado amable con los españoles. Entonces, ¿qué queda para la anécdota, amigos? El primero que se enfrentó a los franceses durante la intervención fue Félix Díaz con 50 jinetes. Que eran 4,500 franceses, pues él se les puso al brinco. ¿Sí? Se les puso al brinco. Fue el primero. Ese honor nadie se lo va a quitar y él lo llegó a enarbolar muchísimas veces. Yo fui el primero, ¿sí?, que le di la cara a los franceses. Precisamente Félix Díaz. ¿Sí? Licenciada, no sé cómo vamos en tiempo. 43 minutos, profesor. 43 minutos. O sea que todavía tenemos un poquitito, ¿verdad? Sí, un poquitito. Bueno, pues entonces imagínense, por eso les digo, las hazañas de los días, precisamente, o sea, de Porfirio y de Félix, ¿sí? Que bueno, Félix Díaz, no me voy a adelantar mucho, tendrá una muerte terrible, fue un represor, y después tendrá una muerte terrible, y se le recuerda más por esa parte, ¿sí? Se le recuerda más por esa parte, y casi no se menciona ese hecho, de que él fue el primero con su pequeño destacamento que se enfrentó a los franceses. Pero pues hay que reconocerlo, lo hizo, que después fue un represor, sí, fue bárbaro, cometió una barbarie por completo que ya platicaremos. Pero hasta ese momento, él fue el primero. Entonces, sí, los franceses siguen avanzando, ingleses y españoles se retiran de México,
Y se ve que los franceses lo que quieren, bueno, como ahorita comentábamos, es convertir en un protectorado nuestro territorio. ¿Qué sucede? Pues que la batalla se va a dar. México, venimos de una guerra de reforma, ¿sí? Que nos sangró por completo. A los franceses lo traen los conservadores. O sea, es la continuación de la guerra de reforma, la guerra de intervención. Napoleón III tenía con esto ya un pretexto, ¿sí? Y buscaba cobrar los famosos bonos Jecker, que me acuerdo cuando les platicamos, amigos, este tipejo, perdón, lo voy a decir de otra forma, esta sabandija que era Jecker, que hizo estos negocios con Miramón, ¿sí? Y que después vendió los bonos y que dio el pretexto para una intervención en México, curiosamente moriría en un levantamiento, aquí lo platicamos en un radio, en un levantamiento armado en la ciudad de París. ¿Y saben en qué calle murió? En la calle Puebla, porque hay una calle en París que se llama Puebla, porque tienen varias calles los nombres de batallas que ha ganado el ejército francés. Entonces, en París hay una calle que se llama Puebla, y en esa calle murió Jecker. ¿Cómo es curioso el destino, ¿no? ¿Cómo nos juega? Claro. ¿Sí? El que ocasionó todo esto muere en la calle Puebla años después, allá en París. Pero bueno, resulta, ¿sí? Que pues se va a dar el enfrentamiento. Se nombra al general Zaragoza, les digo, hay diferencias con Jesús González Ortega. Zaragoza pierde a su esposa, ¿sí? Recién muere su esposa cuando él tiene que estar en Puebla, organizando al ejército de Oriente. Entonces, él llama a los generales que tiene a la mano. Y aquí va a venir una tragedia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso, por ejemplo, Porfirio Díaz va a llamar a la gente de Oaxaca. Recuerden, él fue comandante del Istmo de Tehuantepec. Él toma la ciudad de Oaxaca, se la toman los conservadores. Él tiene mucha gente que lo sigue y llama a los batallones de Oaxaca, los llama para reforzar el ejército de Oriente. De hecho, es una de las principales fuerzas que estaba esperando el general Zaragoza por su experiencia en la guerra. Tenían mucha experiencia, era gente muy valiente, muy arrojada, ¿sí? Entonces están esperando a los oaxaqueños y llegan a una pequeña población que se llama San Andrés Chalchicomula. Estamos hablando del 6 de marzo, ¿sí? Faltarían 2 meses, marzo, abril y mayo, para la batalla. Aquí sí fue el 6 de marzo. Aquí tengo una duda, prometo corregirla para la siguiente semana, si fue el 6 de marzo o el 9 de abril. Creo que fue el 9 de abril, cuando se da esto, ¿sí? Resulta que llegan, son miles de hombres, son alrededor de 3,000 hombres los que llegan a San Andrés Chalchicomula. Toman un exconvento, ¿sí? Lo toman para convertirlo en cuartel. Hay mujeres que están guisando, que están preparando la comida. Llegan los hombres, desmontan, bueno, le quitan las sillas a los caballos, hay varios niños, pero ahí guardan la pólvora que habían traído de Perote. Es un depósito de pólvora. ¿Sí? Se piensa que entre las chispas que se estaban haciendo con las brasas de los comales, etcétera, es probable que una de estas chispas haya caído y de pronto se provocó una explosión terrible, así verdaderamente, que pues mata en el primer instante al 60 o 70% de las personas que estaba ahí.
¿sí? Una terrible tragedia. Y a los demás los deja malheridos, mutilados. Comentan que pues no había mucha posibilidad, no había medicamentos, no había pues gran cosa para poder ayudarlos. La tragedia fue terrible cuando la gente de Oaxaca, precisamente ahí en Chalchicomula, pues tiene este percance, y que era de la gente más importante que estaba esperando el general Zaragoza para enfrentar a los franceses, y es la gente de Porfirio. Precisamente su gente. Dicen que Porfirio estaba impactadísimo, estuvo en el lugar al otro día, pues estaban sacando cuerpos, pedazos de cuerpos, fue una verdadera carnicería aquello, y les digo, todavía quedaron muchos heridos, cientos de heridos, sí, fue una verdadera carnicería lo que pasó con la gente de Oaxaca, previo a la batalla. Pocos son los que sobrevivieron, pero esos que sobrevivieron pues quedaron bajo el mando, los oaxaqueños estaban bajo el mando de Porfirio Díaz, precisamente. Entonces les digo, fue una tragedia para Oaxaca, ¿sí? Y les digo, gente de mucha experiencia, o sea, que habían estado peleando y de muchísimo valor. Había mucha gente de caballería, eran como 500 de caballería, y todas esas vidas se perdieron por un error, les digo, ponerse a guisar, ¿sí? Cerca del depósito de pólvora de todo el ejército. Entonces, pues los franceses sabían que habían muerto, pues, se calcula que murieron más de 2,000 personas ahí, entre 2,000 y 2,500 de los 3,000 que eran, aparte civiles y todo esto. Pues los franceses estaban felices, ¿no? Y bueno, hay otro caso que vale la pena mencionar y que alguna vez lo hicimos ya, que es el caso del general Miguel Negrete. Miguel Negrete, que peleó en la guerra de Reforma del lado conservador. Sí, peleó del lado conservador, pero cuando supo que venían los franceses, él dijo, para defender a mi patria no tengo partido. Sí, o sea, yo voy a defender a mi patria, y se pasa, ¿sí? Se pone bajo las órdenes del general Zaragoza aquel 5 de mayo y le da una de las posiciones, digamos, clave entre los dos fuertes al general Miguel Negrete. Porfirio Díaz se le da la orden de cuidar el camino de Amozoc, ¿sí? Ahí se reúne con sus fuerzas. No vamos a hacer la narración de toda la batalla del 5 de mayo, sería, pues ya lo hemos hecho en otro capítulo, o bueno, en otra parte de Urus Radio. Lo que sí podemos decir es que cuando se da la batalla, ¿sí?, del 5 de mayo, está en uno de los flancos Porfirio Díaz con la caballería, lo poco que había quedado de los oaxaqueños. Él está viendo la batalla desde lejos, o sea, los cañonazos y todo esto, y la idea es que él atacara por un costado, ¿sí? Y está esperando que le den la orden de atacar, y no le dan la orden, cuando él ve que los franceses son detenidos, cuando están queriendo subir hacia los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Se viene una lluvia torrencial que nos ayudó, esa lluvia nos ayudó, y empiezan a dar la retirada los suavos franceses, y de pronto Porfirio Díaz se lanza al ataque sin orden de por medio, se lanza al ataque por un costado y empieza a cazar suavos, ¿sí? O como él les decía, a cazar mesíes. Empieza a cazarlos. Entonces Zaragoza da la orden de que se detenga, y Porfirio Díaz no se quiere detener, y le da otra vez la orden, lo amenaza con un juicio, ¿sí? Con un consejo de guerra. Porfirio Díaz vio la oportunidad, y aquí lo hemos comentado, y no lo decimos como crítica.
La idea de Zaragoza era detener a los franceses para darle tiempo al centro de armar otro ejército con cual podernos defender. Zaragoza sentía que perdíamos la batalla con los franceses. Era el mejor ejército del mundo. O sea, hasta para Zaragoza fue una sorpresa verlos derrotado. Y Zaragoza no quiso cometer un error. Si ya los derroté, a lo mejor me están poniendo una trampa y están como de retroceso, y ahí voy yo, ¿no?, tras de ellos, y me contraatacan, y esta victoria se convierte en una derrota. Ya que gané, mejor vamos a quedarnos así. Y por eso no permite que Porfirio Díaz avance. Y Porfirio Díaz los pudo haber hecho pomada, así, pomada, porque los avos iban a pie, ¿sí?, y Porfirio Díaz tenía la caballería. No fue cobardía de Zaragoza, fue prudencia, así como no creo en tanta belleza de que ya le ganamos a los franceses, no vaya a ser una trampa, ¿no? Ya los hicimos correr, vamos a esperarnos. Y detiene a Porfirio Díaz. Pero los partes de guerra pues fueron muy loables por la actitud de Díaz, de que se lanza al ataque en el momento preciso. Habla muy bien de él el general Zaragoza, ¿sí? Y bueno, y ahí nos vamos a quedar por el momento, licenciada. Continuaremos platicando la próxima semana qué fue de lo que pasó despuesito de Puebla. Perfecto, profesor, pues muchas gracias. Muchas gracias y pues nos vamos amigos, tenemos ya bien poquito tiempo, gracias por todos sus mensajes. Hay varias preguntas, profesor, pero bueno, ya las contestará el próximo lunes y pues que estén muy bien, cuídense mucho y nada más mandamos una felicitación a nuestro amigo Fernando Rodríguez que cumplió años el día 15. También una sorpresa enorme, profesor, que tenemos a varios niños que nos escuchan, a Alexander Vélez de 6 años, a Diego que es de 7 años, Renato de 5 años, profesor. Nos están escuchando y pues qué bueno que les esté gustando la historia. Nada más un mensaje para todos estos peques que nos escuchan, siéntanse orgullosos de ser mexicanos. Qué bonito, sí, profesor, yo sé que sí se sienten orgullosos. Y pues bueno, también a nuestra amiga Marisol, a Miti y su papá Norberto, que nos escuchan en Monterrey, dicen que nos quieren mucho, muchas gracias, también nosotros los queremos a todos, de verdad, gracias por ser parte de esta gran familia Urus. Y pues también les saludamos a Adri Cruz y a su hermana Elizabeth. Y pues bueno, nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho y recordamos que este miércoles por allá vamos a estar en Palacio, pasado mañana en Palacio de Minería, así es, a las 7 de la noche y posiblemente igual se transmita por Facebook de las dos páginas, ¿verdad, profesor? Así es, en las dos páginas. En las dos páginas, tanto de Palacio de Minería como de Urus Radio. Y también les recordamos que la cita es todos los lunes aquí en www.spreaker.com/user/Urus Radio y en el recalentado de Spotify. Ese no puede faltar, por favor. Saben que el recalentado es más sabroso, ¿verdad? Bastante. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Que estén muy bien, amigos. Un abrazote a todos ustedes y pues gracias por seguir con nosotros. Nos vamos, profesor. Muchas gracias. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.